Hola, estamos aquí ya en el sexto día de la sexta transmisión. Hoy vamos a transmitir esta lección, lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Querido amigo, querida amiga, bienvenido, bienvenida a las conferencias bíblicas orientadoras sobre la fe de Jesús. Sí, en el fascinante estudio de las Sagradas Escrituras. Queremos ahora estudiar la palabra de Dios en esta lección tan importante, para lo cual te voy a invitar a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Le damos muchas gracias porque vamos a estudiar ahora una lección más de la fe de Jesús. Queremos que este estudio nos dé tu Santo Espíritu la capacidad de comprender cómo fue que se originó y en quién se originó el pecado. Padre, denos una mente ágil, de acuerdo a su voluntad, con la bendición de su Santo Espíritu para entender esta lección. Denos sabiduría e inteligencia de su Santo Espíritu, pues vamos a abrir las Escrituras y vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón a sus enseñanzas. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos ahora a abrir nuestra lección, nuestra fe de Jesús, en la página 15, lección número 6, lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Vamos a ver la pregunta número 1. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12 dice lo siguiente: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Nota bien el versículo 7, dice: hubo una gran batalla en el cielo, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. En el versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12, mira lo que dice allí: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que, amigos, ¿dónde comenzó el pecado y cuándo? Vamos a ver allí la respuesta. En el cielo, cuando Lucifer se rebeló contra la autoridad de Dios. Muy bien, en el cielo es la respuesta. Cuando Lucifer se rebeló, anota esa respuesta ahí. Lucifer se rebeló contra la autoridad de Dios. Muy bien, ahí vemos que se rebeló en el cielo. Esto es muy importante porque antes de que este mundo fuera creado, sí, ya había una rebelión en el cielo. Luego Dios creó la tierra, sí. Y algunos dicen que se reveló, que el pecado se originó en la tierra. No, el pecado primero se originó en el cielo. Y ahorita vamos a ver en quién. La pregunta número 2 nos dice en quién se originó el pecado. Y ahorita lo vamos a ver. Mira nada más la situación tremenda. La palabra de Dios dice en la pregunta número 2, ¿en quién se originó el pecado? Mira qué interesante. La respuesta dice en Ezequiel 28, 14 al 17, dice así: Tú, querubín,
grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Así que, amigos queridos, ¿en quién se originó el pecado? La respuesta es en un querubín cubridor, Lucifer. Esa es la respuesta. Mira, amigo, en el cielo, según las escrituras, los querubines tienen 4 alas. Los serafines en en Isaías 6 tienen 6 alas. Y los ángeles vuelan con sus 2 alas. Esos miran el rostro de Dios. Los serafines están sobre el trono de Dios. Los querubines cargan el trono de Dios. Pero este querubín cubridor, amigo querido, dirigía el coro en el cielo. Después de Cristo ocupaba el más alto lugar. Era respetado por toda la hueste angelical. Pero en su corazón se halló el deseo de ser igual a Dios. Él pensaba que brillaba por sí mismo, pero estabas muy cerca del trono de Dios, y lo que él brillaba era porque resplandecía de lo que Dios emanaba de él. Este querubín protector, este querubín cubridor, amigo querido, destellaba todo lo que de Dios recibía. Ahora, amigo querido, este querubín ya está muy viejo. Ya está, todos sus cueros le cuelgan, ya no es el mismo, ya ahora anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en aquella ocasión, hace más de 6,000 años, amigo querido, era un querubín protector. Así que este querubín cubridor, Lucifer, en él se originó. ¿Y por qué no lo destruyó Dios? Porque los ángeles no sabían qué era el mal. El universo entero no sabía qué era el mal, y los ángeles debían comprender qué era el mal, pero destruyéndolo no, hubieran servido entonces a Dios con miedo. No, entonces dejó que Lucifer desarrollara esa manera de ser para que el cielo comprendiera qué era el mal. Hasta la cruz del Calvario, dicen los escritos, allí los ángeles de Dios comprendieron quién realmente era el Lucifer y qué era el mal, hasta que vieron clavado en la cruz al generalísimo del cielo. A partir de la cruz del Calvario, a este querubín cubridor o protector llamado Lucifer, ahora se le llama Satanás, porque la palabra Satanás significa adversario. La palabra diablo significa uno que es echado fuera. Y por lo tanto, este Lucifer cubridor, ya dejó entonces en todo el universo claramente que era el mal. Y ya a partir de la cruz del Calvario ya no se le permite entrar al cielo. ¡Qué tremendo! Por eso aquí Apocalipsis 12 en el pasaje que vimos anteriormente dice: alegraos cielos y los que moran en ellos, pero ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. Así que, amigos, esto es muy serio. Así que durante 6,000 años el enemigo ha tratado de malograr el carácter de Dios. Pero a partir de la cruz del Calvario, el enemigo ya no puede entrar al cielo, porque ya los ángeles comprendieron qué era el mal y quién era Lucifer. Ahora nosotros, después de la cruz, nos ha tocado las escenas del cristianismo a lo largo de estos 2,000 años, y lo que nos espera en este último tiempo de la historia del mal. Dice Apocalipsis 12:17 que el dragón se llenó de ira y se fue a hacerle guerra a la mujer y combatió el resto de su descendencia. La mujer, que es la iglesia cristiana a lo largo de los siglos, la corrompió, metiendo doctrinas sincretistas falsas
Y entonces la iglesia ahora, la iglesia por la cual va a venir Cristo, dice, tienen, Apocalipsis 12:17, guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús y son poquitos. Son poquitos, por eso estamos dando este mensaje, para que esos poquitos tú también estés allí. Sí, de los que estemos cuando Cristo venga, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esos son los que el enemigo anda atrás de ellos. Por eso debemos habitar bajo el abrigo del Altísimo, para que el Señor siempre nos cubra con sus santas alas. Muy bien, pregunta número 3. Dado a que ¿cómo entró el pecado a este mundo? Bueno, ya acá en la tierra, después de la creación, durante la creación, Dios le puso a Adán y a Eva una prueba de obediencia. ¿Qué prueba de obediencia estableció Dios? Vamos a ver, Génesis 2:15 al 17 les dijo: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podremos comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que, ¿qué prueba fue? Vamos a ver la respuesta. Que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que no coman, esa es la respuesta, que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que ya sabemos, amigos, los escritos dicen que hay otros mundos que también pasaron la misma prueba, pero ellos vencieron y tuvieron también ese árbol. Y ese árbol nunca lo tocaron y pasaron las pruebas. Este mundo fue el único que no pasó la prueba. Y por eso estamos ahora en esta batalla, en esta lucha. Vamos a la pregunta número 4. ¿En qué consistió el primer pecado? Miren el Génesis 3:1 al 6. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente. Miren, aquí está el problema, se puso a dialogar con la serpiente. ¿Se acuerdan cuando Jesús se le presentó el enemigo? Aunque dicen los escritos que se presentó como un ángel de luz, glorioso, y le dijo: si eres el Hijo de Dios. Y Jesús no entró en diálogo con el enemigo, le contestó con un escrito está. Pero aquí la serpiente, que era uno de los animales más bonitos de la creación, tenía alas y volaba. Y cuando volaba, el sol penetraba sus alas y se dejaba ver un arcoíris hermoso donde quiera que él iba. Pues en ese animalito el enemigo hizo su primer mediums o espiritista. Su primer engaño lo hizo a través de esta serpiente. Y entonces el problema de la mujer es que ella debió haber corrido de allí, pero se puso a dialogar con un animal. Los animales no hablan. Pero en este caso hubo un medium espiritista allí y Eva fue hechizada, Eva fue seducida, Eva fue engañada, Adán no. Porque Adán, cuando vio venir a Eva con el fruto en sus manos, ya no venía con el manto de luz, con la gloria de Dios. Así que Adán voluntariamente dijo: ¿qué voy a hacer sin Eva? Y comió también. Mira lo que pasó. Versículo 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de ella ni lo tocaréis. El Señor nunca dijo ni lo tocaréis. Si ustedes leen en el capítulo 2, dice: y para que no muráis. El Señor dijo: no comas. Pero ella le aumentó un poquito más y ahí empieza el problema. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y ahí viene esa primera mentira. Ha seguido hasta nuestros tiempos con la mentada teoría o la mentada doctrina de la inmortalidad del alma. Esa es la misma mentira que hoy prevalece, que hay vida después de la muerte. Mucho cuidado con esa misma mentira que le dijo desde la creación. Dice el versículo 5: sino que sabe Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y miren la mecánica del pecado. Dice allí: y vio que el árbol era bueno para comer
y agradable a los ojos, árbol codiciable. Segundo paso, después de mirar, codiciar. Para alcanzar sabiduría. Tercer paso, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió a él. Noten la mecánica del pecado. Primero es ver. Eso todavía no es pecado de muerte. Todavía te puedes apartar. Luego codiciarlo. Todavía puedes correr a Jesús y decirle, Señor, mira lo que estoy codiciando, ayúdame. Pero luego dice que después de eso, tomó, ya lo tomó. Ya es un pecado tremendo y no solo lo come ella, sino que embarra a los demás. Le dio también a su marido. Tremendo este acto deliberado. Así que, ¿en qué consistió el primer pecado? La respuesta es en la desobediencia. Esa es la respuesta. En la desobediencia. Muy bien. Continuando con la lección, después de saber qué es la desobediencia, pues vamos a ver la quinta pregunta. Significado y efectos del pecado. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muy bien. Vamos entonces a ver la respuesta. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley y separarse de Jesús. Sí, transgresión de la ley y separarse de Jesús. Sí, una vez que te separas de Jesús, es decir, que dejas de orar, dejas de estudiar, dejas de comunicarte con Dios, pues ¿qué se espera? Pecar es natural porque andas en la carne, andas sin el Espíritu de Jesús. Por eso es separarse de Jesús, automáticamente transgredes la ley. Vamos a ver la número 6. ¿A quién se somete el pecador entonces si te separas de Jesús? Vamos a ver 1 de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, la persona que peca, ¿a quién se somete? Al diablo. Vamos a ver, ahí la respuesta dice, al diablo. ¿Quieres tú ser sometido siempre por él? Por lo tanto, no te separes de Jesús. No te separes de él. Sigue en comunión con él. Ora todos los días, cada mañana, cada noche. Lee la Biblia para que camines en Jesús. Pregunta número 7. ¿Cuál es el resultado del pecado? En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice, sí, y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y entonces todos pecaron. ¿Y la paga del pecado qué cosa es? La muerte. Muy bien, la muerte es la respuesta. Muy bien. Ok, así que amigos queridos, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver, dado a que transgredimos la ley al separarnos de Jesús, debido a que nos sometemos al diablo y por lo tanto es la muerte, ¿qué debemos hacer? Santiago 4:7 dice, resistir a Satanás en el nombre de Dios. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Sí, amigo querido, no tienes por qué estar en ese ambiente de muerte, sometido al enemigo siempre. No, corre a Jesús para que te liberes del pecado, de ese en quien se originó el pecado, en ese cubridor. Dice que fue arrojada la tercera parte de los ángeles, millones de ángeles buenos se trajo y se convirtieron en sus secuaces, en sus demonios. Y amigo querido, aquí no hay tres caminos, solo hay dos: los que están con Jesús y los que están con el enemigo. Y el que está tibio es como si estuviera con el enemigo. Así que, amigo querido, resistir a Satanás en el nombre de Dios. Ponle ahí, sí. Número 2, ¿o qué debemos hacer? No transgredir con el pecado. No andes jugando con el pecado. Romanos 6:12 nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dice Romanos 6:12? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Sí, porque tenemos muchas tendencias. No hagas que reine. Corre a Jesús para que lo resistas. Y las concupiscencias significan, amigo querido, pues malos deseos. Sométete a Cristo y el diablo irá de ti. Vamos a ver qué más debemos hacer. Ponle ahí, sí, no voy a transgredir.
Vencer, ¿con qué cosa dice? Con la ayuda de Jesús. Claro que sí. Mira qué dice Romanos 8:37 y Filipenses 4:3. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios por eso. Es Jesús el que te va a ayudar a ser un vencedor. Y ahora Filipenses 4:13 dice, te lo sabes de memoria, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ponle ahí, sí, qué hermoso. Ahí lo tenemos, amigo querido. Y para concluir esta parte de la lección, mi resolución, ¿qué dice mi resolución? Leámoslo juntos. Procuraré, con la ayuda de Dios, limpiar mi vida de todo pecado. Ponle ahí, sí, y ponle tu firma, tu nombre, sí. Ahí está, ponle tu nombre, tu firma. Así que, ¿dónde se originó el pecado? ¿En dónde dice? En el cielo, cuando Lucifer se rebeló contra la autoridad de Dios, ¿sí? Allí lo encontramos, en el cielo, cuando Lucifer se rebeló contra la autoridad de Dios. ¿Y en quién se originó el pecado? Dijimos, muy bien, vas palomeando allí. Se originó en un querubín cubridor llamado Lucifer. ¿Y qué prueba de obediencia estableció Dios? Que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿En qué consistió el primer pecado? Consistió simple y sencillamente en la desobediencia. Porque, ¿qué es pecado? Mira la número 5. ¿Qué es pecado? Dijimos que es transgresión de la ley porque te separas de Jesús. ¿A quién se somete el pecador? Pues al diablo. ¿Y cuál es la consecuencia o resultado del pecado? La paga del pecado es la muerte. Pues por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que ahí está. ¿Y qué debemos hacer? Ya lo sabes. Resistir en el nombre de Jesús, ¿sí? Resistir a Satanás, avanza, a resistir. ¿Qué debemos hacer? Ok. ¿Qué debemos hacer? Resistir a Satanás en el nombre de Dios, no transgredir con el pecado y vencer con la ayuda de Jesús. Muy bien. Vamos entonces ahora a avanzar, amigos queridos, con el estudio adicional. Ponte aquí un 10 y vamos a pasar al estudio adicional. Muy bien. Mira lo que viene atrás en la parte de la lección. Es muy importante que repasemos la parte de atrás de la lección. Todas las lecciones de la fe de Jesús traen aquí un estudio adicional y me interesa mucho que lo veamos en estos momentos. Vamos a ver el estudio adicional. Satanás es el autor del pecado. Vamos a ver un gran resumen de esto. Lucifer fue creado perfecto, dice Ezequiel 28, 14 y 15. Quiso ser igual a Dios, según Isaías 14, 13 y 14. Se produce una batalla en el cielo, Apocalipsis 12, 7 al 9. Puedes ir anotando los textos o si tienes tu lección, aquí viene todo escrito. Y luego, Lucifer no permaneció en la verdad, se apartó, él es padre de mentira. Peca desde el principio, dice 1 de Juan 3, 8. En él se originó el pecado. ¿Qué es el pecado? Ahora, es transgresión de la ley, según 1 de Juan 3, 4. Toda maldad, ¿qué cosa es? Dice 1 de Juan 5, 17, es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, dice Santiago 4, 17, eso también es pecado. Rechazar el mensaje de Jesús, dice San Juan 15, 22, también es pecado. Y así que, amigo querido, ahí están las terribles consecuencias del pecado. Produce desgracia y problemas, mucha desgracia y problemas, según Deuteronomios 1, 26 al 28 y Romanos 2, 9. Quita la paz del alma. Isaías 57, 20 y 21 dice que no hay paz para el impío. Separa el alma de Dios, según Isaías 59, 2, que hay separación entre Dios y el impío por su pecado. Torna al pecador siervo de Satanás, dice 1 de Juan 3, 8. El pecador queda destituido de la gloria de Dios. Esas son las consecuencias del pecado. Causa la perdición y la muerte eterna. Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte.
Todos han pecado, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Esas son las terribles consecuencias, pues el pecado queda registrado. Sí, en la Biblia dice que hay 3 libros: el libro de la muerte, el libro de las memorias y el libro de la vida. En el libro de la muerte están registradas muchas consecuencias de muchas personas que van a perderse cuando Cristo venga, porque lo rechazaron y prefirieron vivir en el pecado. Mira lo que a continuación viene. ¿Quién hizo a Satanás? Sí, bueno, auxilio eficaz en la lucha contra el pecado. Es cierto, falta ese párrafo. Dice allí también, amigo querido, fíjate, Satanás ataca a cada uno de nosotros como león rugiente, dice 1 de Pedro 5:8. Tenemos una lucha constante contra las acechanzas del diablo. Según Efesios 6:11 y 12, dice que él tiene grupos pequeños de millones de demonios. Tiene principados, potestades, andan en los aires, andan por donde quiera. De repente puede respirar uno. Mucho cuidado, tengamos cuidado con el enemigo. Pero si estamos con Dios, el diablo huye de nosotros, según Santiago 4:7. Tenemos una armadura completa para defendernos de los ataques del maligno. Puedes leerlo en Efesios 6:11 al 17. Son 7 armaduras que tú vas a encontrar en esa cita. También en 1 de Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo nos limpia del pecado. Es 1 de Juan 1:9. Y 1:7 y 1:9 nos lo dice también. Muy bien, amigo querido, tienes toda la ayuda para vencer al enemigo. No te sometas más a él. Vénselo si estás en las drogas, en los vicios, en cualquier situación. Vence al enemigo con la sangre de Jesús. Mira ahora lo siguiente. ¿Quién hizo a Satanás? Dios no creó a Satanás o adversario, que eso significa, sino que Lucifer o Lucero, una criatura de extraordinaria belleza e inteligencia. Este permitió que se anidara en su corazón el celo, la envidia, el odio y el orgullo. En el colmo de su extravío, pretendió ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios, acusándolo de tiranía y desamor. Dios no destruyó a Satanás para que manifestase en toda su crueldad. Otra vez, Dios no destruyó a Satanás para que manifestara en toda su crueldad la malignidad de su proceder y no quedaran dudas acerca de la justicia y el amor de Dios. Es por la misma causa que no destruyó a Caín, el primer asesino. Le puso una marca y dejó que se desarrollara una raza humana a lo largo del tiempo para presentar 2 grupos: la descendencia de la mujer en Cristo, donde iba a venir a nacer, y la descendencia de la serpiente. Y Génesis 3:15 dice: pondré enemistad. Dios estableció pleito entre estas 2 familias. Pero a los que vienen de Cristo se les promete la ayuda de Cristo, y los que están con el enemigo se les invita a que se arrepientan de sus pecados, se aparten del mal, no se sometan al mal y se pasen a la familia de Cristo. Se doctrinen, lean la Biblia, se bauticen, prediquen de Jesús, hagan más miembros a la familia de Dios. Vamos a ver ahora a continuación el pecado original. Dice allí el escrito: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Y vio Dios lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. El hombre fue dotado por su hacedor de inteligencia, razonamiento y algo muy valioso que los animales no tienen: libre albedrío. Nosotros no fuimos sujetados a instinto animal. No, nosotros tenemos libre albedrío y tenemos la capacidad de decidir qué escoger, si el bien o el mal. Sí, esa es la libertad con la que Dios nos hizo. Tenía la notable capacidad de elegir su propio destino. Dios no hizo a Adán y a Eva robots del bien, no, ni títeres para el bien a los cuales se podía manejar. Tendríamos que decidir. Y tienes tú que decidir: ¿cómo salgo de las drogas? De la misma manera en que te metiste. ¿Cómo? ¿Quién te obligó? Nadie. ¿Quién quiso? Yo quise. Ahora tú di: yo quiero salir de las drogas, y vas a salir. Es que no es fácil. Síguete dando órdenes. Di: todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. Y no te des órdenes negativas a ti. Tú di: yo decidí entrar, yo decido salir. No más. Tienes libre albedrío. Sí, ahora entrégate a Cristo. Amárrenme, pero no me quiero drogar más. Y empiézate a forzar tu voluntad.
Y el esfuerzo humano más poder divino igual a éxito. Ya no quiero tomar. Bueno, es que antes tomabas. ¿Quién te obligó a tomar? No, yo quise. Bueno, ahora tú di, yo quiero salir. Sí, eres tu libre albedrío, tu capacidad de elegir tu propio destino. Nadie debe someterte más. Busca a Jesús. Reclama, la sangre de Cristo tiene poder para liberarte de las drogas, de los vicios, de ojos adúlteros, de oídos que escuchan chismes o etcétera, que escuchan música del mundo, música que exalta a los demonios. Apártate de eso. Tú tienes libre albedrío. Al enfrentar con Satanás y caer en la tentación, cometió el pecado de su desobediencia a un mandato expreso de Dios. Además, ejercitó equivocadamente su libre albedrío, creyó el falso aserto de Satanás y desconfió de la advertencia de Dios. De esa manera desechó a su Padre Dios y se puso bajo la tutela de Satanás. Eso le pasó al hombre, a Adán y a Eva. Mira, vamos a seguir viendo lo terrible que es el pecado. Qué interesante. Desde la planta del pie, dice Isaías 1:6, hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. El profeta compara el pecado a la terrible enfermedad llamada lepra. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Quiere verlo libre de sus espantosas consecuencias. El pecado siempre causa desgracia y problemas, pero amigo querido, el mal no tiene la última palabra. Salmos 32:3 dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi verdor en secadal del estío. Hay una buena solución, pues las consecuencias peores son el derrumbe de la vida espiritual y el apartamiento de Dios. El rey Saúl es un ejemplo típico de la ruina del alma que se entrega al pecado. Judas es otro ejemplo trágico del final ruinoso de quien permite que el pecado haga presa de su alma. Por eso es muy importante, amigo querido, que te apartes del pecado antes que sea demasiado tarde. El fin ahora, vamos a verlo, el fin del pecado. Amigo querido, la calamitosa experiencia del pecador llegará a su fin junto con su autor. Satanás y sus ángeles están reservados para el juicio del gran día, dice Judas, versículo 6. Será derribado el sepulcro, en el sepulcro. Isaías 14:15 dice que será derribado. Sí, finalmente será destruido en el gran lago de fuego, dice Apocalipsis 20:10 y 20:15, que será lanzado fuera todo aquel, amigo querido, el pecado será raído y nunca más volverá a surgir. Nos lo dice Nahum 1:9. Sí, amigo querido, el pecado será destruido para siempre, pero Cristo va a reinar con los justos, aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador personal y lograron vencerlo. Fíjate, hermano, mira en esta ilustración para concluir ya este estudio. Mira lo que pasa. En un cementerio, los niños jugaban con una calavera. Descubrieron que algo se movía dentro. Era un clavo. Se hicieron las investigaciones y se comprobó que 30 años antes una mala mujer mató a su marido con ese clavo. Parecía que todo estaba olvidado, pero todo se descubrió y la mujer, ya anciana, terminó sus pocos días en la cárcel. ¿Qué crees, amigo? Números 32:23 dice: os alcanzará vuestro pecado. Por eso necesitas apartarte, porque no hay cosa oculta que no haya de ser entendida y venir a la luz. Querido amigo, querida amiga que estás aquí, por eso es que entonamos este canto. Como Jesús no hay otro amigo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él dice allá en San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres experimentar esa vida? Como Jesús no hay otro amigo. Él es el único que te puede ayudar de salir de cualquier atadura donde el enemigo te tenga.
El enemigo está derrotado desde la cruz del Calvario. Anda dando patadas de ahogado. No quiere que tú conozcas que ya está vencido. Vénselo en el nombre de Jesús. ¿Decides esta noche hacer de Jesús tu amigo? Solo Él, solo Jesús te puede dar la victoria sobre cualquier atadura en la cual el enemigo te tenga. ¿Qué problema estás pasando? ¿Hay un problema en el hogar? ¿No hay más que puro pleito, iras y contiendas? Pídele al Espíritu Santo que te dé la bondad para ayudarte en tu hogar. ¿Hay algún vicio? ¿Tienes un problema con tu lengua que mientes mucho? ¿Tienes un problema con tus ojos y tu corazón que codicias lo ajeno? Pídele al Señor que te dé el don del contentamiento y trabaja más duro para obtener cosas si quieres, pero no codicies. ¿Tienes problema con los apetitos? ¿Tienes problema con la bebedera? ¿Con la cerveza, con el alcohol, con el fumar? ¿Tienes problema con la droga? ¿Algo que te está atando el enemigo para que no te salves cuando Cristo venga? Como Jesús no hay otro amigo. Él es el único que pueda darte la victoria sobre el mal. Querido amigo, entrégate a Jesús. Dile a Jesús que te rindes, que ya no puedes más con esta vida. Él te va a ayudar. Dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Levántate más temprano y ora más temprano y Él te va a dar la victoria. Si estoy hablándole a alguien ahorita que tiene algún problema, quizás no entienda estas lecciones, quizás no le gusta ni leer la palabra, pídele amor a Dios por su palabra, Él te lo va a dar. Dile que te ayude a amarlo, porque Él es la fuente del amor. Romanos 5:5 dice que Él derrama amor en nuestro corazón para amarlo. Así que búscalo. No esperes tocar fondo para entonces ya desear cambiar. Cambia ahora, estás a tiempo. El enemigo no tiene por qué seguirte dominando en ese mal. Libérate en el nombre de Jesús. Ve a Él. Ve a Él. Entrégate a Jesús. Ríndete para que el enemigo ya no te someta más, ya no te siga poniendo ese pie en tu cuello. Él te va a ayudar a vencer. Por lo tanto, si ese es tu deseo, inclina tu rostro para orar. Yo tengo que orar para terminar esta transmisión, pero tú puedes seguir ahí de rodillas, ahí donde estás. Ahí llora con Él. Clama a Él, dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, hoy te pedimos libertad en Cristo. Ayúdanos a ser libres en Jesús. Ayúdanos a vencer cualquier mal que nos está atrapando o que nos está atando al enemigo. Libéranos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, en esta noche a renovar nuestro compromiso contigo en oración, estudio de la Biblia y sometimiento a Cristo. Que Cristo sea nuestro Señor, que Él mande en mi vida y que ya no mande más el pecado ni reine en nuestro cuerpo mortal. Hoy nos consagramos a ti. Si hay alguien aquí que está sufriendo con algún problema en su corazón, con alguna atadura del enemigo, Señor, libéralo por el poder de tu palabra. Señor, para que tu palabra llegue a nuestros corazones y seamos unas nuevas criaturas. Hoy, Padre Celestial, nos consagramos a ti y renovamos nuestro pacto de consagración. Gracias por escuchar esta oración, pues hemos escuchado tu palabra. Y que, Señor, mañana al estudiar el tema sobre la salvación, podamos comprender que el cielo dio su mayor regalo para vencer el pecado en nosotros, que es Cristo Jesús. Todo esto te lo rogamos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Como dice aquí número 6, amigo querido, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.